Bueno, mis hermanos, cuando estaba preparando este mensaje, venía a mi mente un tema que me parece que aunque muchas veces no se habla o no es tan tocado en la iglesia, es fundamental, y es acerca de la monotonía. Entonces, ¿qué es para nosotros? ¿Qué entendemos como monotonía? Cuando nos hablan de monotonía, ¿qué entendemos por monotonía? Ya lo mismo. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, una persona que entra a un trabajo nuevo y es la expectativa desde de su primer día de trabajo, va emocionado, va contento, va motivado, va alegre, va con la expectativa al 100% de ese trabajo nuevo, ¿cierto? Y llega y entonces empieza allí ese proceso en el trabajo, empieza a laborar y ya después de que pasa cierto tiempo, ¿qué pasa? Cae en una monotonía. Entonces ya después uno habla con esa persona, al comienzo se la encontró cuando iba a entrar al trabajo y eso estaba contento, eso le daba gloria a Dios porque era la bendición de Dios, pero al pasar el tiempo uno va y habla con esa persona y ahora ¿qué dice? No, ya estoy aburrido, ya quiero cambiar de trabajo, ya quiero hacer algo nuevo, ya quiero conocer algo nuevo porque se volvió monotonía, se volvió una repetición sin sentido. Se volvió una repetición sin sentido, todos los días la misma cosa, siempre el mismo bus, siempre a la misma hora, siempre lo mismo en el trabajo, sale del trabajo siempre lo mismo, su vida se ha vuelto una monotonía vacía. ¿Por qué? Porque ha caído en la repetición. Entonces esto no solo nos pasa en la parte económica o en la parte laboral, también si nosotros hablamos con una persona, una pareja, un hogar, me ha pasado muchas veces que uno habla con una pareja. Hace un tiempo hablaba con un conocido y me decía que se había separado de su pareja. Entonces yo le decía que por qué, y me decía que había caído en la monotonía. Lo mismo, ya llegaba, la misma cuestión, hablaba lo mismo, no había cambio de nada, siempre eran las mismas cuestiones, el fin de semana el mismo, entre semana la misma cuestión, todo era igual, se repetía. Entonces la monotonía la vemos en lo laboral, en lo emocional, en lo sentimental y, ¿cómo no?, en lo espiritual. Por eso el Señor traía a mí este mensaje el día de hoy, monotonía espiritual. Vamos a hablar acerca de la monotonía espiritual el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar? Diga, de la monotonía espiritual. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Que caer en la monotonía espiritual será bueno o será malo? Malo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la monotonía espiritual puede afectar a nuestra vida, puede afectar nuestra relación con Dios? ¿Cómo la monotonía espiritual puede afectar nuestra relación con Dios? Porque así como hablábamos ahorita, las parejas tienen una relación, ¿cierto? El hombre con la mujer tienen una relación, pero cuando entra la monotonía, se daña esa relación. ¿Cómo la monotonía en nuestra vida espiritual puede dañar esa relación? ¿Y cómo saber nosotros que estamos en una monotonía? Cuando la monotonía llega a nuestra vida espiritual, comenzamos a hacer todo mecánicamente y sin sentido. Empezamos a hacer todo mecánicamente y sin sentido. Empezamos a orar sin sentido. Empezamos a estudiar la Biblia sin sentido. Empezamos a venir a la congregación, ¿cómo? Sin sentido. Empezamos a llevar una vida sin sentido y decimos que somos cristianos, en lo que en algún momento de nuestra vida fue un avivamiento, ahora se ha vuelto sin sentido. Y esto influye en que podemos empezar a ser condescendientes con el pecado. Cuando estamos en la monotonía, cuando ya Dios se ha vuelto una monotonía para nosotros, empezamos a ser condescendientes con el pecado. Ya no empezamos a ver que realmente la magnitud que es pecar, sino ahora hemos sido condescendientes. Accedemos más al pecado y no nos estamos dando cuenta de que estamos errando, porque nuestra relación con Dios ha caído en una monotonía. Empezamos a apagar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahorita hace unos minutos decíamos que anhelo conocerte, Espíritu Santo, y empezamos a apagar al Espíritu Santo que está en nosotros. El apóstol Pablo decía que no contristéis al Espíritu Santo. Se nos vuelve necesario cumplir la palabra, pero dejamos de lado el fundamento de ella. Se nos vuelve necesario basarnos en la Biblia y la palabra dice esto y esto, pero se nos pierde realmente el fundamento y la base en la que está cimentada la palabra, que es ¿cuál? Tener una relación con Dios. Conocerlo. La palabra en sí sola no es solo conocerla.
Porque para solo conocer la palabra y solo conocer los pasajes bíblicos está el pueblo de Israel. Dios no necesitaría hijos para eso. Dios necesita hijos que realmente estén fundamentados en Él. Nosotros no podemos estudiar la palabra y sacar a Dios de ella. Nosotros no podemos estudiar la palabra y sacar al Señor Jesucristo de ella. Primeramente, la palabra tiene que estar avivada en nuestro corazón, Cristo en nuestro corazón, y en ese momento me dispongo a estudiar las Sagradas Escrituras. Y en ese momento, cuando Cristo y el Espíritu Santo está avivado en mí, ¿qué hago? Empiezo a vivir conforme a los mandamientos bíblicos. Por eso la palabra en Primera de Juan nos dice que si lo primero que habéis oído permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Padre y en el Hijo. ¿A qué se refería? ¿Qué fue lo primero que nosotros escuchamos? Antes de estar sentados en una silla, antes de alabar a Dios, ¿qué fue lo primero que escuchamos? Que Cristo nos amó, ¿cierto? Creo que por ahí todos entramos a esta gran bendición de la salvación, escuchando que Cristo nos amó y que murió por nosotros, ¿en dónde? En una cruz. Si ese amor que escuchamos permanece en nosotros, jamás vamos a caer en una monotonía. Nos vamos a la palabra en Mateo 23. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Cuando caemos en una monotonía o en una costumbre religiosa, se pierde el sentido de la palabra, y eso era lo que el Señor Jesucristo en este pasaje le está criticando a los fariseos y a los escribas. Si nosotros miramos este pasaje, viene desde Marcos 23:1 en adelante. Es todo el pasaje. Y vemos que, por ejemplo, en Marcos 23, en ese mismo pasaje, versículos 2 y 3, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estamos viendo que el pueblo de Israel, ¿en qué había caído? En una monotonía, en una costumbre religiosa. El pueblo de Israel había caído en esa costumbre y ya se había vuelto para ellos muy normal y muy cotidiano conocer la palabra. Pero acá el Señor Jesucristo nos dice que ellos que habían dejado de lado la misericordia, la fe y todas las cosas que componen a un hijo de Dios. Entonces Él les está diciendo que ellos diezman el eneldo, el comino, que ellos diezman todo, están preocupados por cumplir con el diezmo, pero han dejado de lado el fundamento pleno de Dios. Han dejado de lado la esencia verdadera de la palabra, que es tener una relación con Él. Y esto no solo le ocurre al pueblo de Israel, esto no solo le ocurría a ellos en ese momento, a los fariseos y a los escribas. Entonces debemos cuidarnos de la monotonía. Pero acá viene la siguiente pregunta. Si ya sabemos que la monotonía es mala, si ya sabemos que esto no debe estar en nuestros corazones, entonces, como hijos de Dios, ¿qué costumbres debemos tener o qué debemos hacer para no caer nosotros en una monotonía, ¿cierto? Para guardarnos de esa monotonía. Amén. Entonces, quiero hacer énfasis en estos dos capítulos, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Si nosotros miramos estos dos capítulos, son fundamentales en la vida de un cristiano. Está hablando las cartas a las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son estas 7 cartas que están aquí escritas en Apocalipsis 2 y 3. Me voy a centrar más en las últimas 2, porque los eruditos, los sabios, las personas que se han dedicado toda su vida a estudiar la palabra de Dios, dicen que estas 7 iglesias no eran iglesias que estaban solo en ese momento, aunque las iglesias en ese momento están sentadas. Esta carta del apóstol Juan, se escribe aproximadamente en el año 100, después del Señor Jesucristo. Es la última carta que se escribe, es la visión que tiene Juan, el discípulo amado, en la isla de Pasmos. Él tiene allí la visión del Apocalipsis, todo lo que él describe en el Apocalipsis, y entonces acá guía y nos está hablando acerca de las 7 cartas. Y estas 7 cartas, si nosotros miramos, se dice
los estudiadores dicen que estas 7 cartas representan la historia de la iglesia, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz hasta el día de hoy. Aplican estas 7 cartas que acabamos de hablar. Entonces, si nosotros miramos la primera carta que hablamos, es la carta a los Efesios, ¿cierto? A Éfeso. Y esa carta viene aproximadamente del año 30 al año 100 de la iglesia, después del Señor Jesucristo. ¿Por qué el año 30? ¿Qué pasó en el año 30 aproximadamente? ¿Quién murió en la cruz? El Señor Jesucristo. Y se empieza a cumplir toda la profecía. Viene después la iglesia de Esmirna, que es del año 100 al año 313 más o menos, después del Señor Jesucristo. Después viene Pérgamo, del año 313 al año 476, viene la iglesia de Pérgamo. Después viene la iglesia de Tiatira, que es la iglesia más larga, la historia de la iglesia más larga, que viene del año 476 al año 1453, donde está la Edad Media. De ahí viene la otra iglesia, que es Sardis, del año 1453 al año 1900. ¿Y qué pasa después del año 1900? Que es al punto que quería llegar. ¿Faltan cuántas iglesias? Faltan 2 iglesias, ¿cierto? ¿Cuáles iglesias? Filadelfia y Laodicea. Y en estas 2 iglesias es en las que me quiero centrar en esta mañana. ¿Por qué hablo de estas 2 iglesias? Porque estas 2 iglesias están alineadas desde 1900, ¿hasta cuándo? Hasta el rapto del Señor Jesucristo. Pero entonces estamos viviendo, quiere decir que está en este periodo, ¿cierto? Nos abarca este periodo. Quiere decir que estamos en los tiempos de la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Como les venía diciendo, si miramos, es el único periodo de la historia donde hay 2 iglesias juntas. Donde está la iglesia de Sardis, donde está la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Entonces nos vamos a la palabra, vamos a mirar la iglesia de Laodicea y vamos a mirar la iglesia de Filadelfia, a ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar en esta mañana. Amén. La carta a la iglesia de Laodicea está en Apocalipsis 3, versículos del 15 al 22. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces esta es la carta, la revelación que Juan, el discípulo amado, tuvo acerca del Señor Jesucristo, una carta enviada a la Odisea. Y es que él empieza diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿De qué está hablando acá? Les hago yo la pregunta, ¿de qué está hablando acá? De la monotonía espiritual, ¿cierto? Se ha caído, es una iglesia que conoció a Cristo, porque si nosotros vemos en el versículo 3, en el versículo 17 dice, porque tú eres rico, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia cree que es rica. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se cree rica. ¿Rica por qué? Porque ha escuchado que el Señor Jesucristo murió por ella en la cruz del Calvario. Porque sabe que el Señor Jesús murió para redimirle de sus pecados. Y es una iglesia que se cree rica, por eso. Pero entonces, ¿cómo continúa diciendo este versículo? Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora le está dando la realidad, le está mostrando la realidad a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo, usted es rico porque Cristo murió por usted, pero le está mostrando la realidad, que es en Cristo Jesús, que es rico, que es en Cristo Jesús que ha tenido estas cosas, ¿cierto? Y ahora le muestra la condición humana. ¿Y qué le está diciendo? Que es un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Y ahora vemos el próximo pasaje, que es lo que nos dice: por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién? ¿Quién está dando este consejo? ¿Será Juan? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Es un consejo que debemos recibir, porque si lo está dando el Señor Jesucristo, que estuvo en la tierra y daba consejos a sus discípulos, debemos acatar este consejo que le está diciendo. ¿Y qué le dice? 17, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿No se les viene a la mente algo cuando dice que compres oro refinado en fuego? ¿Cuándo más la palabra nos habla acerca de comprar oro refinado en fuego? Yo me acuerdo, no sé si algún hermano se acuerda, hace tal vez unos 3, 4 meses el pastor acá parado acá mismo, él decía que había tenido una revelación de parte de Dios en ese momento que estaba preparando una prédica. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerda, pastor? Hablándonos acerca de las 10 vírgenes. ¿Sí se acuerda? Y cuando vino el Señor Jesucristo, ellas estaban sin el aceite y que le pidieron aceite a las que eran prudentes y habían tenido el aceite, y les decían que las insensatas le pedían aceite. ¿Y ellas qué le decían? Más bien vayan y ¿qué? Compren el aceite. O sea, este mismo término está apareciendo en las 10 vírgenes, ¿cierto? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Para qué? Continuamos. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es comprar? Pagar un precio. ¿Y cómo pagamos ese precio? Buscando al Señor en todo momento, buscando al Señor en todo instante, y sobre todas las cosas viviendo la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo en amor. Cuando nosotros vivimos la... ¿Se apagó el micrófono? Amén. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios plenamente en amor, nunca vamos a caer en una monotonía. ¿Por qué? Porque estamos comprando el aceite. Estamos pagando un precio. ¿Y qué dice acá? Y vestiduras blancas para vestirte, porque estamos revestidos del Señor Jesucristo. Cuando pagamos el precio, estamos revestidos del Señor Jesucristo. Tenemos unas vestiduras blancas que nos cubren. Hace un tiempo escuchaba yo una historia de una bruja, que era bruja y después se convirtió a Cristo. Pero entonces ella decía que ellos se reúnen a hacer hechicería, de hacer magia y hacer todas estas cosas. Cuando esta bruja se convierte a Cristo, se da cuenta que todas esas cosas que está haciendo son malas. Entonces dice: yo ya no me voy a volver a reunir con ellas, yo cierro todo eso, y se alejó de ellos. Entonces esta secta de brujos dijeron: no podemos perder a esa bruja que se nos fue, vamos a buscarla y vamos a empezarle a hacer trabajos. Entonces empezaron allá, hicieron sus reuniones, se desdoblaron, bueno, no sé qué cosa sería, decían ellas que en el alma, bueno, llegaron al sitio donde sabían que la bruja vivía, la anterior bruja, que ahora era cristiana, y dicen que cuando llegaban a la casa de ella, que iban a empezar a obrar en ella, no podían. Decían, había algo que no podíamos entrar allá. Llegábamos a esa cuadra, a esa zona, pero había algo que nos impedía ver. Veíamos todo blanco. Había algo que no nos dejaba entrar. Decían ellas, porque después le comentaba una bruja a ella, le decía: es que cuando nosotros le íbamos a hacer el trabajo, llegábamos a donde usted, como hacíamos siempre, a cualquier persona que íbamos a trabajar, llegábamos y podíamos entrar y empezábamos a hacer brujería, pero con usted no pudimos. En usted había algo que no nos permitía entrar, nos cegaba, y era algo blanco y no podíamos ver. ¿Qué era esto? Las vestiduras blancas. Ella estaba revestida ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora ella era una hija de Dios y estaba revestida de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba pagando el precio en Cristo Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es ungir los ojos con colirio? Si nosotros miramos, el colirio es unas gotas que se utilizan para limpiar los ojos. Cuando la persona no ve bien, cuando la persona de pronto tiene problemas en la vista, se echa colirio y ve. ¿Qué representación tendrá? Que la iglesia de la Odisea se eche colirio para que pueda ver bien, para que vea con ojos espirituales lo que está aconteciendo. La palabra dice que no nos engañemos. Dios no puede ser engañado. A Dios no lo podemos burlar. Debemos aplicarnos colirio en nuestros ojos para que verdaderamente entendamos la importancia de la palabra y la importancia de Cristo.
Porque ser cristiano no es un juego. Lo que estamos viendo hoy en día no es un juego. Las guerras, los incendios, catástrofes no son juego. Hay muchas personas que están muriendo y personas que tal vez no han conocido a Cristo, o personas que creyeron que estaban en Cristo, asistían a una congregación, de pronto oraban, pero no se habían aplicado colirio en sus ojos. Amén. Lo que Dios busca es ¿qué? Una relación con nosotros. Entonces debemos aplicarnos colirio todos los días en nuestros ojos. Ya se me fue el versículo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos está hablando de la humildad siempre delante de Dios, de humillarnos delante de su preciosa presencia todos los días. Y este versículo que viene me causa curiosidad porque muchas veces lo citamos suelto, ¿cierto? Muchas veces no lo miramos en el contexto en el que debemos mirarlo. Es un versículo, se podría decir, clásico de la iglesia de Cristo, ¿cierto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y siempre usamos este versículo cuando le estamos predicando a alguien. Yo mismo lo he hecho. Pero si nosotros miramos el versículo en contexto, ¿a quién le está hablando? O sea que por eso muchos me dirán al final, Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es porque no está en Cristo Jesús y está afuera. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Acordémonos que la Odisea escuchó la palabra de Dios, pero aún así el Señor le está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, escuchó la palabra, pero aún está en ese corazón. Aunque la escuchó y aunque asiste a una iglesia, porque es una iglesia. Si nosotros miramos el título, dice a la iglesia de la Odisea, no dice al pueblo de la Odisea, no dice a los incrédulos, dice a quién, a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es un punto grande para reflexionar, ¿cierto? Si verdaderamente Cristo está en nuestro corazón, si verdaderamente Cristo está avivado en nosotros y el Espíritu Santo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces estamos viendo la iglesia de la Odisea. Una iglesia que cuando está corriendo, cuando está vigente, hoy en día. Hay dos iglesias, ya vimos una, la Odisea. Ahora, ¿cuál será la segunda iglesia? La de Filadelfia, ¿cierto? Esta es una iglesia característica también de las 7, tal vez la que más resalta de las 7 iglesias, aunque las 7 han pasado situaciones difíciles. Esta iglesia es conmovida porque verdaderamente tiene un enfrentamiento. Si nosotros miramos las anteriores iglesias, se enfrentan a los judíos. Si nosotros miramos las iglesias anteriores, se enfrentan al pueblo de Israel. Se enfrentaron al Imperio Romano, se enfrentaron a todas estas, a la Edad Media. Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tiene un rival grande con que enfrentarse, que no ha tenido las anteriores iglesias. ¿Y cuál es? La iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea conoce la palabra, pero no la vive, mientras que la iglesia de Filadelfia sí la conoce, y la iglesia de Filadelfia lucha para que la iglesia de la Odisea llegue y se haga parte de la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a mirar qué es la revelación que ahora tiene el apóstol Juan acerca de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál será esa puerta? Yo soy la verdad, el camino y la vida. El Señor Jesucristo es la puerta, yo soy la puerta. Y nos habla de dos caminos, ¿cierto? Un camino por el que ¿cuál iglesia va? El camino ancho, ¿cuál es? La Odisea, ¿cierto? La iglesia de la Odisea que está siendo engañada, se está engañando a sí misma. Nadie la está engañando, nadie está engañando a la iglesia de la Odisea. ¿Quién la está engañando a la iglesia de la Odisea? Ella misma. ¿Ella misma por qué? Porque cree que está bien delante de Dios, pero cuando va y mira delante de Él, no hay nada.
Está desnuda, desventurada, miserable, pobre, y se creía como rica. Yo conozco, aquí he puesto delante de ti una puerta, cual nadie que se... Acá hay uno. Amén, amén. Ya. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué ha hecho esta iglesia? Ha predicado con autoridad ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Aprendió a vivir cualquier situación en el Señor Jesucristo. Aprendió a no negar su nombre. Aprendió que si algo bueno llega a su vida, ¿viene de parte de quién? Y si algo malo llega a su vida, ¿de parte de quién vendrá? Eclesiastés dice que si recibimos lo bueno, ¿cómo no vamos a recibir lo malo? Para que sepamos que después de Dios no hay nada, ¿cierto? Entonces esta es una iglesia que está pasando por gloria y honra y que está haciendo bendiciendo. Y está pasando por dificultades y que está haciendo bendiciendo. Es una iglesia que aprendió a conocer plenamente a su Señor, que aprendió a conocer a su pastor. Por eso el Señor Jesucristo que decía, mis ovejas oyen mi voz y las conocen, ¿no? Las ovejas de Dios oyen su voz y lo conocen. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si nosotros vemos acá, el Señor Jesucristo le dice a Juan algo característico que no se lo decía a la Odisea. Y reconozcan que ¿qué? O sea que Cristo, ¿por qué iglesia murió? ¿Por la Odisea o por la de Filadelfia? Porque a la de la Odisea no le decía que por ellos había muerto. ¿A cuál iglesia es a la que le dice porque yo te he amado? A la de Filadelfia, ¿cierto? A la de Filadelfia le dice que porque yo te he amado. Y nos habla del judío. Si nosotros nos vamos a Romanos 2, versículos 28 y 29, no traje el versículo, pero ahí lo pueden encontrar, ahí les va a hablar verdaderamente quién es el judío. Dice ahí en ese pasaje que judío no es el que lo es exteriormente, sino que judío es ¿quién? El que lo es interiormente. Y también que nos dice en Romanos 2:28 que la circuncisión no es la que se hace en el cuerpo físico, sino ¿cuál es la circuncisión? La que se hace en el corazón. Entonces acá el Señor ahora está revelando plenamente todos los pasajes bíblicos que le había enseñado a su pueblo, todos los pasajes que había enseñado, los está revelando en su última carta al apóstol Juan. Amén. ¿Y qué dice acerca de los judíos o acerca de la iglesia de la Odisea? ¿Que ellos qué van a hacer? Se van a postrar delante de Cristo, ¿cierto? Dice acá que delante de sus pies, pero todos sabemos que es delante de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Porque nosotros no vamos a decir que se nos va a postrar ante nosotros porque eso sería vanagloria, ¿cierto? Porque lo que yo tengo, lo tengo en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo también que Dios le destinó el poder, le dio poder. He aquí yo os doy poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿A quién le está hablando ahí? A la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? ¿Y será que la iglesia de Filadelfia está en la monotonía? ¿Será que la iglesia de Filadelfia está apagada? ¿Será que la iglesia de Filadelfia solamente ora y ya? Es una iglesia que mantiene avivado el Espíritu Santo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:6? Pero si el pastor mira, ¿cómo comienza diciendo ese versículo? Pero yo te aconsejo. Y si miramos los pasajes anteriores desde 2 de Timoteo 1:2 a 1:6, viene hablándole a Timoteo de la familia de él. Viene diciéndole que tiene una fe no fingida, que una fe que heredó de su abuela, Loida, que viene, ha sido enseñado en la palabra y que le dice, pero yo te aconsejo. O sea, que le está diciendo, no caiga en la monotonía porque ha sido criado en un hogar cristiano, en un hogar que conoce la palabra de Dios. Para él se puede volver común y él sabe, el apóstol Pablo sabe que para Timoteo, se puede volver normal
escuchar que Cristo murió en la cruz, pierde valor esa hora. Entonces, ¿qué le dice? Pero yo te aconsejo, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Aviva el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos dice esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Aviva el fuego que hay en ti. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes en ¿cuál iglesia? En la de Filadelfia y no en la de la Odisea. Para que estando en la iglesia de Filadelfia podamos ganarnos a los que están en la iglesia de la Odisea. Porque acá ocurre algo tremendo y es que la cizaña está creciendo junto al trigo. Y muchas veces la cizaña no sabe qué es cizaña. Pero como iglesia, en comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle los ojos a la Odisea y mirar nosotros, porque la misma palabra también dice que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Si alguno dice yo estoy en la de Filadelfia, mire que no se vaya para la de la Odisea. O algo mucho peor, mire que no vuelva atrás. Entonces, ¿en qué pasaje íbamos? Porque has guardado la palabra, versículo 10, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué hora estará hablando? ¿Cuál es esa hora que viene sobre la tierra? ¿Cuál será esa hora? Porque acá este es un tema que estamos quitando paradigmas que hay en la iglesia de Cristo. Creo que esta es una prédica que a Satanás no le gusta. Creo que allá donde él está, debe estar revolcándose y debe estar mirando cómo les roba la bendición. Porque ¿cuál es esta prueba que vendrá? Se habla, no sé si ustedes lo han escuchado, pretribulación, intertribulación y posttribulación. Un tema cristiano que se basa mucho en la palabra, que eruditos, cristianos y todos miran esto y se forma muchas veces no sé qué palabra cabría ahí, la polémica. Gracias, hermano. La polémica más tremenda. Pero acá la palabra nos dice, ¿qué nos dice? Yo también te guardaré. ¿A quién guardará? A los que están avivados. Yo también te guardaré. Está hablando de que Cristo viene por su iglesia antes de que en este mundo ocurra todo lo que sabemos de la tribulación. Y esto no es casualidad, porque, bueno, una pregunta creo que ocurría en un discipulado. Tristemente no tuve la bendición de estar en ese discipulado, pero creo que la pregunta era, ¿dónde están los que mueren sin Cristo hasta hoy en día? ¿Y dónde estarán los que mueren sin Cristo hoy en día? En el Hades. Pero ¿dónde están los que ya murieron en Cristo Jesús y los que antes de que el Señor Jesucristo viniera esperaron su venida? ¿En dónde están ellos? En el reino de los cielos, porque esto nos lo dice la palabra, en el rico y Lázaro. ¿Qué dice? Que ¿dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el rico? En el Hades. Ahí nos dice. ¿Y qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió? Dice que descendió hasta lo más profundo. En primera de Pedro, ¿qué nos dice? Que la que descendió allá a predicar su palabra, a decirle, si ve que yo sí iba a venir, si ve que sí es real. ¿Y qué hizo en ese momento? Así es. Entonces, ¿qué hace él en ese momento? Coge a los del seno de Abraham y se los lleva para la gloria de Dios. ¿No me creen? Váyanse a Mateo 27. ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo muere? Resucitan muertos. Así es, amén. Resucitaron muertos y ellos, ¿qué se hicieron? Están en la gloria de Dios. O sea que este punto es fundamental y lo toco ¿por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, ¿para dónde vamos a ir cuando nos muramos? Para el reino de los cielos. Allá vamos a estar y allá vamos a ir. Ninguno de nosotros debemos esperar ir a la Hades. Nosotros esperamos el reino de la gloria. Nosotros esperamos que Cristo venga por nosotros. ¿Y qué está diciendo acá? Y yo los guardaré. ¿A quién? A que guarda su palabra. Nos guardará de la hora mala. O sea que nos vamos para la gloria de Dios. Amén. Esto a mí me alegra, esto a mí me parece impresionante. Si a mí ahorita alguien me llamara y me dijera, Diego, usted se volvió millonario, no me da alegría, no me da tanta alegría como me da alegría saber que después de esta vida, ¿para dónde me voy? Para el reino de los cielos. Y entonces conoceré como fui conocido. Ahora sí voy a conocer cómo Cristo me conoció y como el Padre me ha visto. Amén. He dado mi palabra para morar.
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Red. Amén. Con él marcharemos al reino de los cielos por la eternidad. Eso es lo que toca cuando uno cantar, saber que estoy cantando, no cantar por cantar. Así es. Entonces, ¿qué dice este versículo? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Pero si nos dice a la iglesia de Filadelfia, que creo que todos estamos en la de Filadelfia, o así debería ser, porque, y si Cristo trae esta palabra es porque de pronto hay alguien en la Odisea y le está diciendo, venga a la de Filadelfia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque si Cristo nos está dando esta palabra, no es para que ahorita nos lamentemos o para que de pronto digan, uy, el hermano se paró allá a darnos juguete a todos. Yo no estoy aquí para darle juguete a nadie. Ustedes se dieron cuenta que yo acá, ¿qué hice? Oré y le pedí al Padre que él hablara. Entonces Él es el que nos está dando juguete y Dios al que ama, disciplina. Dios no es un padre que lo tiene a uno ahí contento y lo malcría, haciéndolo creer que está bien. No, Él nos corrige. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si el Señor te está hablando en esta mañana y siente que es en tu corazón, no es porque Dios esté diciendo, lo esté señalando, lo esté juzgando. ¿Qué le está diciendo? Enderezca su camino y llegue a la iglesia de Filadelfia. Porque la venida del Señor, ninguno sabemos cuándo va a ser. En cualquier momento. Y yo le pido al Señor que cuando Él llegue me encuentre en la iglesia de Filadelfia y no en la Odisea. Amén. ¿Qué dice acá? Y retén. Ya, que estamos en la transmisión y después se corta la... Qué pena, hermana. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, quiere decir que lo que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, ¿qué es? Una joya. Diga, el Señor Jesucristo me dejó el mejor diamante que podemos tener. El Señor Jesús sanó la enfermedad que nadie podía sanar y era la muerte espiritual. Es una joya. Lo que nosotros tenemos es una joya, es una gran bendición, invaluable. Es tan invaluable que no la podemos ver físicamente. Tiene tanto valor que físicamente no se puede ver. Es tan poderosa esa joya que el Señor Jesús nos dejó que no se puede ver. Y nos la están tratando de quitar. Y el que nos la está tratando de quitar, sabe y usa mañas, es mañoso, es mentiroso, ladrón y mata, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá la palabra? Retén. No quiero orar, oro. No quiero estudiar la palabra, la estudio. No quiero predicarle a cierta persona, la predico. Me da pena que digan que soy hijo de Dios, que les dé pena. ¿Por qué? Porque yo estoy reteniendo esa joya de bendición que el Señor Jesucristo me dejó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de allí. Es un esfuerzo que vale la pena vivir. Si muchas veces nosotros nos esforzamos por una carrera profesional, si muchas veces nos esforzamos por graduarnos de X profesión o del colegio o no sé qué esfuerzos habrán tenido, si muchas veces nos esforzamos por ser buen esposo o buena esposa, si muchas veces nos esforzamos por ser buen padre o buena madre, si muchas veces nos esforzamos por ser el mejor trabajador y salir allá en la lista del mes del mejor trabajador, este es el mejor esfuerzo que vale la pena vivir. Todas esas cosas que acabo de nombrar, aunque tienen valor, el apóstol Pablo decía que las tenía, ¿por qué? Por basura. Porque esta joya que Dios nos dio en la cruz del Calvario vale más que cualquier cosa en este mundo. Es increíble, mis hermanos, que hayan hermanos en Cristo que les dé pereza madrugar a venir a recibir palabra, cuando es lo que más vale. Es el galardón más grande que podemos recibir y que puede haber en nosotros. Eso es lo que nos da la fortaleza y eso es lo que nos da la vida, la salud. Todo lo tenemos porque Dios es grande en misericordia y nos lo ha dado. ¿Y qué nos está diciendo? Que no nos lo va a quitar, que ese esfuerzo va a ser recompensado. Y escribiré sobre él el nombre de Dios. Esto es una gran bendición. No sé si alguna vez se han puesto a pensar
acerca de Dios. ¿Quién puede, como dice una hermana, quién puede doblarle el brazo a Dios? ¿Será que las personas más adineradas pueden doblarle el brazo a Dios? ¿O las personas más poderosas en este mundo terrenal pueden? Y acá nos dice que nos va a dar el nombre de Dios. Esto es una gran bendición. Por eso les digo que vale la pena pelear esta batalla. Que vale la pena mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. Amén. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Mi hermano, ¿me colabora? La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo. ¿Cómo hacemos para que nuestra relación con Dios no caiga en monotonía, sino que cada día esté avivada? Ya lo decíamos, poniendo en práctica el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros, este mensaje que el Señor ha traído el día de hoy, porque es Él, no soy yo, la gloria es para el Señor. Si nosotros tomamos este mensaje y aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a dejarnos guiar y a dirigir nuestra vida por Él, les puedo asegurar, mis hermanos, que todos ¿a dónde vamos a estar? En el reino de los cielos. Porque esa es la gran misericordia y ese es el gran amor que Dios nos mostró, que Él murió por nosotros. La palabra dice que Él estaba juntamente con Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Él estaba juntamente con Cristo. También un salmo, un proverbio 3 nos dice: fíate en Jehová y entrégate a Él de todo corazón. Que nos entreguemos a Él ¿de qué? De todo corazón. Si nosotros nos entregamos a Jehová de todo corazón, vamos a ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Porque debemos tener claro que en este mundo no solamente estamos peleando por la salvación, porque ya la tenemos, ni de estar en este mundo solamente se trata de mantenernos firmes en Cristo, sino que estar en este mundo es dejarnos usar y dejarnos ser instrumento útil para Dios. Que todo lo que hagamos en nuestra vida, decía también un versículo del apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para Él. Porque cuando lo hacemos en su nombre, estamos glorificándolo y exaltándolo a Él. Entonces siempre debemos mantenernos firmes y enderezar nuestro camino al Señor. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre Celestial, Señor. Yo vengo dándote gracias, Padre Celestial, Señor. Vengo dándote gracias, Padre, porque tú me compraste en esa cruz del Calvario, Padre Celestial. No con un valor de precio que cualquier hombre pueda pagar, Padre, sino con el precio de tu sangre, que es invaluable, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque hoy, Padre Celestial, yo sé que tú nos abres un poquito más los ojos espirituales, Padre Celestial, y nos muestras, Padre amado Señor, que ser hijos tuyos, Padre Celestial, o que participar de tu cuerpo, Padre Celestial, no es solo asistir a la congregación, o no es solo orar, o no es solo leer la palabra, estudiarla, sino que es tener una relación contigo en todo instante, en todo momento, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque yo sé, Padre Celestial, que tú nos ayudas, Padre, a enderezar nuestro camino, Padre Celestial, Señor, que tú nos ayudas con esta incredulidad, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestra fortaleza, Padre amado Señor, porque en ti nos mantenemos avivados todos los días, Padre, en todo instante, Señor. Te damos gracias porque tú no nos dejas caer en ninguna monotonía, tú no nos dejas caer en ninguna religiosidad, Señor, sino que cada día, Padre Celestial, nos mantienes puros ante ti, Padre Celestial, nos mantienes llenos del Espíritu Santo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú delegaste esa labor al Espíritu Santo, Padre Celestial, y es una labor fundamental, Padre Santo, Señor, mantener a tu iglesia avivada, Padre Celestial. Yo sé que esta palabra, Padre Santo, llegó a nuestros corazones, Padre Celestial. Te doy gracias porque a mí tú me has hablado 2 veces, Padre, una vez ahorita y otra vez cuando estaba preparando el mensaje. Y yo sé, Padre Celestial, que a mis hermanos en las redes sociales, a mis hermanos que están aquí presentes, Padre, tú les has hablado, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que unjas nuestros ojos con colirio, Padre Celestial, Señor, que nos permitas, Padre amado, realmente ver la importancia espiritual, Padre Celestial,
que no tengamos en poco tu palabra, que no tengamos en poco la obra que tú hiciste en la cruz, y mucho menos, Padre Celestial, que nos dejes acostumbrarnos o caer en una monotonía espiritual, Padre Celestial. Te doy muchísimas gracias, Padre Santo, por lo que tú haces, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres grande y poderoso, Señor.